EGACAL, Escuela de Derecho. Una de las características más importantes de todo procedimiento administrativo es esta relación asimétrica que existe entre la entidad pública y el administrado. Y es una relación marcadamente asimétrica porque, en primer lugar, estamos hablando de una entidad que ostenta poder. Y en segundo lugar, porque ese poder queda legitimado en la defensa del interés público. La justificación de ese poder es que definitivamente toda entidad administrativa tiene un interés público, tiene un bien jurídico que proteger. Esa es la razón por la cual ese poder va a manifestarse de diferentes formas. Una de esas formas nos llama la atención: los actos administrativos, entendiéndose como tales aquellas declaraciones que van a producir efectos jurídicos sobre los administrados. O sea, los efectos jurídicos van a ir más allá de la entidad pública, van a recaer en los administrados. Pero mucho cuidado aquí, los efectos jurídicos dirigidos hacia los administrados no solamente se limitan sobre aquellos que forman parte de un determinado procedimiento, sino que puede afectar a otros, los llamados terceros administrados, o también al interés público en general. Qué duda cabe que muchas veces estos efectos jurídicos son favorables, pero en otras ocasiones pueden ser perjudiciales, pueden afectar al administrado, a terceros o al interés público en general. Esa es la razón por la cual nuestro ordenamiento jurídico somete a revisión a los actos administrativos, y esta revisión está regulado en nuestro caso, en el Perú, en el título tercero de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Esa es la razón por la cual, a continuación, vamos a ver los aspectos más importantes de la revisión de los actos administrativos, siempre agradeciendo a EGACAL, Escuela de Derecho, por permitirnos llegar a ustedes justamente con este tema tan interesante. A continuación, como hemos dicho, la revisión de los actos administrativos. Como hemos señalado, en nuestro ordenamiento jurídico se prefiere de que sea primero en sede administrativa que se revisen esos actos administrativos. Definitivamente lo ideal o el escenario preciso, el escenario conveniente, sería que en todo caso esta revisión se realice por un tercero, que vendría a ser el Poder Judicial. Sin embargo, por diferentes razones, fundamentalmente, uno, para evitar la sobrecarga procesal, evitar que el juez tenga que conocer de manera impertinente cualquier tipo de cuestionamiento, muchas veces irreflexivos o inmaduros. Y por otro lado, por la denominada autotutela que tiene la administración, para que ella misma pueda revisar y tenga a su vez la oportunidad de poder modificar o corregir sus propios actos administrativos. Lo cierto es que se prefiere que primero esa revisión sea en sede administrativa. Y una vez que esa revisión en sede administrativa ya no sea posible realizar, puesto que ya no hay otro recurso u otra forma de cómo cuestionar ese acto administrativo, se entiende por agotada la vía administrativa y por lo tanto corresponde la interposición de la demanda contenciosa administrativa. Ahora bien, esa revisión a la cual justamente hemos hecho alusión puede realizarse por dos iniciativas diferentes. En primer lugar, por iniciativa de la propia entidad. Y en este caso se entiende de que hay una afectación al interés público, y es justamente en nombre de ese interés público que se tiene que tutelar que la misma administración revisa sus propios actos administrativos, incluso aquellos actos administrativos que han quedado firmes. Esto es lo que la doctrina denomina con el nombre de autotutela revisora. No olvidemos que esta potestad que tiene la entidad pública de autotutela se manifiesta a través de una dimensión revisora, la que justamente estamos comentando en estos momentos, y una autotutela ejecutora, aquella mediante la cual la administración pública puede ejecutar de manera forzosa sus diferentes actos administrativos, como ocurre, por ejemplo, con las multas coercitivas o con la denominada ejecución coactiva. En este caso, es la propia entidad, sin que el administrado participe, la que decide revisar sus propios actos administrativos.
A esto, la Ley 27.444, la Ley del Procedimiento Administrativo General, denomina revisión de oficio. Ahora, tenemos una segunda forma de revisión, pero en este caso, quien la promueve es aquel administrado que se encuentra afectado, que se encuentra agraviado por las consecuencias jurídicas de un acto administrativo. En este caso, es el administrado el que ejerce el denominado derecho de contradicción. En otras palabras, va a contradecir, va a cuestionar aquel acto administrativo que le resulta contrario, aquel acto administrativo que afecta a sus intereses, aquel acto administrativo de gravamen que definitivamente tiene consecuencias negativas para él. En este caso, este derecho de contradicción es ejercido mediante los denominados recursos administrativos. Veamos a continuación un poco más de cada uno de ellos, un poco más de cada una de estas formas de revisión. Primero, en la denominada revisión de oficio hay que tener en cuenta que a su vez encontramos tres manifestaciones. La denominada revisión de errores materiales o rectificación de errores materiales. En segundo lugar, la nulidad de oficio. Y tercero, la revocación. En el caso de rectificación de errores materiales, el nombre consideramos que es bastante esclarecedor. Encontramos aquí errores de tipeos, errores de cálculo, que justamente están contenidos en el acto administrativo. Por lo tanto, aquí, digamos, no es un error estructural, no es un error, digamos, en el razonamiento o en el criterio que se toma para la decisión que se está adoptando, sino estamos hablando de, como su mismo nombre lo indica, errores materiales, o sea, errores secundarios que pueden ser enmendados. Aquí es necesario hacer la precisión que, si bien es cierto, la Ley 27.444 regula a la rectificación de los errores materiales dentro de la denominada revisión de oficio, esta enmienda o rectificación puede realizarse a solicitud del administrado o puede realizarse de oficio. Aquí no habría definitivamente nulidad, porque no olvidemos que aquí no estamos hablando de un vicio contenido en el artículo 10 de la ley en mención, la ley 27.444, sino que estamos hablando de un error, digamos, en la expresión de la voluntad, pero eso es enmendable y por lo tanto aquí, por ejemplo, tiene lugar la denominada conservación del acto, o sea, estamos hablando de una enmienda que una vez realizada definitivamente va a formar parte del acto emitido justamente con anterioridad. En otras palabras, aquí lo que estamos queriendo decir que el acto que enmienda un acto anterior forma parte o se une al primero. Una segunda expresión o una segunda manifestación de esta revisión de oficio es la denominada nulidad, pero en este caso hay un rótulo que necesariamente tenemos que expresar: nulidad de oficio, nulidad de oficio. Y esto es así porque lo que queremos es diferenciar esta nulidad de oficio de aquella nulidad que es solicitada o promovida por el administrado a través de los recursos que luego vamos a analizar. En este caso, es la entidad la que por propia iniciativa decide que existe la necesidad de declarar la nulidad de un acto que anteriormente ha sido emitido. Esto es lo que justamente muchos en la doctrina consideran como una potestad exorbitante, ¿no? Y esto es lo que se manifiesta como la verdadera autotutela revisora, o sea, esta capacidad o este poder, esta atribución que tienen las entidades públicas para que ellas mismas puedan de oficio, sin que el administrado, digamos, lo haya promovido, revisar e inclusive, mejor dicho, declarar la nulidad de su propio acto administrativo. Por supuesto que esta potestad, muy importante, debe tener algunos requisitos o cuenta con algunos requisitos que cumplir. En primer lugar, no olvidemos que aquí, además de que el acto administrativo que de oficio se pretende anular, además que ese acto incurra en cualquiera de los 4 vicios señalados en el artículo 10 de la ley, como por ejemplo la afectación a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, o defecto u omisión en los requisitos de validez, o sea, además de incurrir en cualquiera de estos vicios señalados en el artículo 10 de la ley, no olvidemos que debe afectar el interés público o un derecho
fundamental. Entonces, aquí encontramos una diferencia muy importante con aquella nulidad que es promovida por el administrado. Cuando cualquiera de nosotros, como administrados, como partícipes de un procedimiento administrativo, advertimos un vicio de nulidad, lo que nosotros tenemos que señalar es únicamente cuál de esos vicios, cuál de los 4 vicios del artículo 10 de la ley, justamente ese acto administrativo está incurriendo. Sin embargo, si la nulidad es de oficio, no solamente basta que el acto incurra en cualquiera de estos vicios que hemos señalado, sino también que haya una afectación al interés público o a un derecho fundamental. Esto es lo que la doctrina autorizada denomina requisito de doble lesividad. O sea, hay una doble lesión a la ley, hay una doble afectación a la ley. Por un lado, la existencia del vicio, y por otro lado, la afectación a un interés público o a un derecho fundamental. Otro requisito que también debe cumplirse, no olvidemos aquí, es que el administrado tiene derecho a ejercer su defensa. Esto es una modificación muy importante que se dio en el año 2016 a la luz del decreto legislativo 1272, que modificó varios artículos de la ley 27.444. Si bien es cierto, antes de esta modificación, ya en sede contenciosa administrativa, muchas veces los jueces declaraban nulo el acto administrativo que de oficio declaró un acto anterior porque el administrado no había ejercido su derecho de defensa. Lo cierto es que ahora la ley 27.444 sí regula este requisito. Por lo tanto, cuando la entidad administrativa, como consecuencia de esa revisión de oficio, detecta, digamos, un vicio y la afectación a interés público y por lo tanto concluye que existen elementos suficientes para poder declarar de oficio la nulidad, esto último tiene que comunicarse al administrado para que ejerza su derecho de defensa en un plazo no menor de 5 días hábiles. Una vez que el administrado ejerza su derecho de defensa, la autoridad finalmente decidirá si es que finalmente llega a declarar la nulidad o en todo caso este procedimiento de revisión de oficio queda finalmente concluido sin declaración de nulidad. Otro elemento u otro requisito importante que se tiene que cumplir acá, por supuesto, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el plazo. Aquí es importante acotar que en el derecho comparado encontramos 2 posiciones. La primera que nos dice que, como estamos hablando de la tutela de un bien jurídico o la tutela de un derecho fundamental y estamos hablando de la existencia de un vicio contrario a la legalidad, esta facultad revisora y nulificante tiene que ser indeterminada en el tiempo. Pero hay una segunda postura que nos dice que por más que se quiera defender la legalidad, por más que se quiera defender un bien jurídico, un derecho fundamental, no debemos olvidar la seguridad jurídica. Y por lo tanto, en nombre de esa seguridad jurídica debe haber un tiempo determinado, un plazo determinado. En la actualidad, ese plazo determinado es de 2 años en sede administrativa y adicionalmente 3 años en sede judicial. O sea, una vez que el acto administrativo haya quedado firme, entonces la autoridad administrativa tiene esta posibilidad de declarar la nulidad de oficio en el plazo de 2 años. Insistimos, a partir del momento en que el acto administrativo haya quedado firme. Bien. Sin embargo, si es que la autoridad advierte el vicio, advierte esta posibilidad de declararse la nulidad, ¿no? Y por lo tanto se genera convencimiento de que el acto debe declararse nulo, sin embargo, esto último ocurre después de los 2 años, ya la autoridad administrativa no lo puede hacer, porque está ya el límite, ya el plazo que la ley otorga, ese plazo ya venció, ya feneció. Sin embargo, tiene otra salida, por llamarlo así, y en este caso, esta otra salida es el solicitar al juez que sea él el que en sede contenciosa administrativa declare la nulidad. Bien, para ello es necesario que justamente emita o expida
una resolución en el cual justifique las razones por las cuales o la razón por la cual se tendría que declarar la nulidad de ese acto administrativo. Pero sigue siendo de oficio porque no olvidemos que, si bien es cierto, la entidad administrativa no lo declara, pero sí lo promueve al solicitárselo al juez. Otro requisito tiene que ver con la autoridad que declara la nulidad. Cuando la nulidad es solicitada por los administrados, es la autoridad la que resuelve el recurso, o sea, la misma autoridad si es el caso de la reconsideración, o el superior jerárquico si es el caso de la apelación. Aquí no. La regla es que quien tiene que declarar la nulidad de oficio es el superior jerárquico, salvo que se trate de una autoridad no sometida a subordinación. Asimismo, hay que considerar que el acto que declara la nulidad de oficio de un acto anterior, ese acto de por sí ya agotó la vía administrativa. Por lo tanto, si el administrado, beneficiado justamente con el acto administrativo que se está declarando nulo, quiere cuestionar, ya no es necesario que interponga recurso alguno. ¿Por qué? Porque el acto que declaró la nulidad del acto anterior, como ya hemos dicho, ya agotó la vía administrativa. Si desea cuestionarlo, va a tener que realizarlo, mejor dicho, a través de una demanda contenciosa administrativa. Estos casos de nulidad de oficio es importante señalar que tienen que se realizan de manera frecuente, sobre todo en aquellos casos de fiscalización posterior. Bien, no olvidemos que en muchos procedimientos administrativos, en todo procedimiento administrativo, porque estamos haciendo alusión a un principio, tiene que preverse, tiene que presumirse la veracidad con que el administrado ha brindado sus alegatos o ha presentado sus documentos, ¿no? Entonces se presume que todo documento presentado por el administrado o sus propios alegatos son veraces. Pero como ustedes bien saben, así como se presume la veracidad de todo aquello que ha presentado el administrado o todo aquello que ha manifestado el administrado, de la misma manera, las autoridades administrativas tienen la obligación de verificar, tienen la obligación de supervisar si es que realmente lo presentado es cierto, ¿no? Si como consecuencia de esa fiscalización posterior, y es posterior porque se va a realizar una vez emitido el acto administrativo, se advierte un vicio de nulidad, se tendría que declarar, como ya hemos dicho, la nulidad de oficio. Una tercera manifestación de esta potestad de revisión de oficio lo constituye la revocación. Aunque la norma actualmente ha retirado el término excepcional para referirse a la revocación, particularmente nosotros consideramos que es una figura excepcional. Bien, es una figura, digamos, es la excepción, digamos, a una regla importantísima que la doctrina reconoce sobre los actos administrativos, la denominada estabilidad. Y es que no olvidemos que todo acto administrativo va a producir efectos jurídicos que son estables en el tiempo. Por lo tanto, la regla es que esos efectos jurídicos que producen los actos administrativos se van a mantener incólumes, van a perdurar durante todo tiempo, ¿no? Durante todo el tiempo. Por lo tanto, durante un tiempo indefinido. Sin embargo, por un tema de, digamos, de interés público, puede modificarse, pueden extinguirse esos efectos jurídicos, pueden revocarse. Pero justamente como es una situación muy particular, contraria a la regla de la estabilidad, es por eso que nosotros consideramos que estamos hablando o estamos frente a una figura que es excepcional. Bien, no olvidemos que no hay que confundir la revocación con la nulidad, porque aquí, en este caso, en la revocación, estamos frente a un acto administrativo que es legítimo, a un acto administrativo que es válido, se presume válido y sigue siendo válido. Por lo tanto, no tendría por qué modificarse, no tendría por qué afectarse. Sus efectos jurídicos tendrían que seguir existiendo en el tiempo, pero justamente el interés público o la protección de un determinado bien jurídico nos obliga a ¿qué cosa? A modificar, a extinguir esos efectos jurídicos. Eso es la revocación. Ahora bien,
No olvidemos que aquí el administrado tiene que ejercer igualmente su derecho de defensa. No olvidemos también que asimismo, como estamos frente a una figura muy relevante que tiene que ver incluso con afectación de derechos fundamentales, porque quizás ese acto administrativo que se está revocando es un acto administrativo relacionado con la libertad de empresa, relacionado con la libertad de trabajo, relacionado con el libre tránsito, etc. O sea, estamos hablando de derechos fundamentales. No olvidemos de que así esta figura denominada la revocación es una figura, como ya hemos dicho, que se tiene que aplicar de manera excepcional y no lo puede emitir, no lo puede realizar cualquier tipo de autoridad, sino que tiene que ser el titular de la entidad. Entonces, ahí ustedes tienen otra diferencia, o podemos desprender otra diferencia respecto a la nulidad. En la nulidad dijimos de oficio, por supuesto, que lo declara el superior jerárquico. En el caso de la revocación, no es ni siquiera el superior jerárquico, sino que tiene que ser el titular de la entidad. Bien, detrás de esto, por supuesto, hay un tema de responsabilidad funcional sumamente importante. Finalmente, no olvidemos que en el caso de la revocación, a diferencia de la nulidad, sus efectos son a futuro, porque estamos hablando de un acto administrativo perfectamente válido, solamente que por un tema de interés público se ha tenido que extinguirse, modificar o revocar los efectos jurídicos. Por lo tanto, sus efectos son a futuro. En el caso de la nulidad es un acto viciado y, como ustedes bien saben, los efectos son retroactivos. Entonces, ahí tenemos también otra diferencia importante. Casos de revocación se producen fundamentalmente en las entidades, en las municipalidades. Muchas veces las municipalidades, justamente por reforma u ordenamiento del transporte público, por un tema de zonificación, por un tema de uso de suelo, justamente algunas oportunidades tienen que recurrir a esta figura denominada revocación. Por lo tanto, licencias, autorizaciones ya otorgadas legítimamente van a tener que justamente ser sometidas a esta revocación. El acto administrativo es perfectamente lícito, es perfectamente válido. El administrado, afectado, tendría que ser compensado, porque no olvidemos que no es un acto viciado, es un acto perfectamente legítimo, favorable a él, pero que por una consecuencia de interés público se va a tener que sacrificar, se va a tener que revocar. Esa es la razón por la cual el administrado tiene derecho a ser indemnizado. Si nosotros pretendemos hacer un paralelo entre lo que es la nulidad y la revocación como figuras de revisión de oficio, procurando justamente resaltar las diferencias más importantes, tendríamos el siguiente escenario. En primer lugar, la nulidad de oficio se produce como consecuencia de la afectación, ¿no?, de la existencia de un vicio de nulidad, valga la redundancia, y de la afectación a un interés público o a un derecho fundamental. En el caso de la revocación, lo que se pretende es modificar los efectos jurídicos de un acto administrativo perfectamente válido por un tema de interés público. En segundo lugar, la nulidad produce efectos retroactivos. La revocación produce efectos a futuros. La nulidad de oficio la declara el superior jerárquico de quien declaró el acto que justamente del acto anterior, que finalmente es anulado. En cambio, en el caso de la revocación, quien lo declara es el titular de la entidad. Otra diferencia lo tenemos en el plazo. Mientras que en la nulidad de oficio hay un plazo determinado, 2 años en sede administrativa y adicionalmente 3 años en sede judicial, en el caso de la revocación el plazo es indefinido. Pero de la misma manera, así como hay diferencias, encontramos algunas similitudes, como por ejemplo, tanto nulidad de oficio y revocación, ambos son manifestaciones de una revisión de oficio. O sea, en ninguno de ellos el administrado ha promovido este tipo de decisiones. En segundo lugar, en ambos casos, por las consecuencias negativas que van a traer al administrado, en ambos casos, este último, o sea, el administrado, tiene que ejercer su derecho de defensa, ¿no? Se le tiene que comunicar antes que el administrado finalmente sea, antes que el acto se revoque, el administrado debe tener conocimiento de ello para que exprese sus
argumentos. Lo mismo sucede en el caso de la nulidad. Otro punto en común es el siguiente, que el acto administrativo que declara la nulidad de oficio o el acto administrativo que revoca un acto anterior, de por sí ya agotó la vía administrativa. Si el administrado desea cuestionarlo, esto tiene que ser mediante una demanda contenciosa administrativa. Bien, una vez que ya hemos desarrollado lo que entendemos nosotros como lo más relevante de la nulidad de oficio, pasemos a continuación justamente a ver la revisión, pero solicitada por el administrado. Aquel administrado que va a ejercer su derecho de contradicción a través de los recursos administrativos. No olvidemos que el recurso administrativo, por lo tanto, no se justifica en la pluralidad de instancias, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque es muy común encontrar en las impugnaciones en sede administrativa la invocación al principio de pluralidad de instancias. No olvidemos que este principio de pluralidad de instancias, consagrado en el artículo 139 de la Constitución, pertenece a lo que es la administración de justicia. Corresponde, por lo tanto, a lo que es fundamentalmente la vía judicial. Como bien sabemos, en el ámbito administrativo no se administra justicia. Por lo tanto, cuando un administrado ejerce justamente su derecho a impugnar, dicha impugnación no se basa, insistimos, en la pluralidad de instancias, sino que justamente se basa en el derecho a contradecir aquel acto administrativo que me está afectando indebidamente. Eso es importante. Bien, ahora bien, otro aspecto que debemos nosotros considerar es que los recursos administrativos actualmente, de manera general, son dos: reconsideración y apelación. En la reconsideración, no olvidemos que es la misma autoridad aquella que va a resolver basándose en la nueva prueba que el administrado presenta. Bien, y estamos frente a un recurso opcional. Esto último quiere decir que para agotar la vía administrativa no es necesario justamente presentar la reconsideración, porque directamente se puede apelar. Y si estamos hablando de procedimientos de instancia única, directamente se puede interponer una demanda contenciosa administrativa. Acá no. En este caso, digamos, en la reconsideración, hay que tener en cuenta de que si vamos nosotros a recurrir ante la misma autoridad para que ella misma resuelva, con un criterio ya fijado, con un criterio ya delimitado, no sería pertinente que no le presentemos algo nuevo. Lo que se busca con la reconsideración es que la misma autoridad cambie su decisión, pero basándose en hechos nuevos, en algo nuevo, y eso es justamente lo que corresponde a la nueva prueba. Sin embargo, no olvidemos también que en procedimientos de instancia única no es necesario presentar nueva prueba cuando se reconsidere. Y el segundo recurso al cual queremos referirnos, por supuesto, es la apelación, o el recurso ordinario por excelencia, el recurso de alzada. No olvidemos que lo resolverá el superior jerárquico, y ya aquí no es necesario la presentación de nueva prueba, porque lo que se quiere es invocar un criterio distinto que aplique el superior jerárquico respecto a la autoridad que emitió el acto que se está impugnando. Por lo tanto, se basa en un nuevo criterio que va a tomar el superior jerárquico, ya sea sobre una situación de puro derecho o sobre aquello que justamente se ha contradicho a través del recurso respectivo. No olvidemos que la apelación sí es un recurso obligatorio, en el sentido de que si yo quiero agotar la vía administrativa, definitivamente tengo que apelar. Puede haber por parte del administrado algún error en la calificación. Curiosamente puede denominar reconsideración a la apelación o viceversa. No olvidemos que justamente un error en la calificación por parte del administrado no necesariamente va a significar la inadmisibilidad ni mucho menos la improcedencia. No olvidemos que la autoridad tiene la obligación, en este caso, de hacer las correcciones necesarias y dar el trámite respectivo. El plazo para impugnar
que establece de manera general la ley es de 15 días hábiles. Bien, aquí hay que hacer una acotación también. A partir del año 2016, la ley 27.444 establece que las normas especiales no pueden imponer condiciones menos favorables que las establecidas por la ley general, lo que la doctrina, en pocas palabras, denomina una ley de mínimos. O sea, la ley general, la ley 27.444, establece el mínimo de protección. Debajo de ese mínimo, las normas especiales no pueden ir. Entonces, esto trae como consecuencia que ese plazo de 15 días hábiles que la ley 27.444 siempre ha establecido, no olvidemos que en la actualidad es un plazo mínimo. O sea, las leyes especiales pueden establecer un plazo distinto, claro que sí, pero ese plazo distinto necesariamente tiene que ser un plazo mayor, porque, insistimos, la ley 27.444 establece actualmente que las leyes especiales no pueden imponer condiciones menos favorables al administrado que las establecidas en la ley general. Otro aspecto importante que nosotros debemos considerar es el tema de la revisión, que antes era el tercer recurso. Antes del año 2016, antes de la entrada en vigencia del decreto legislativo 1272, la ley establecía que eran tres los recursos: la reconsideración, la apelación, a la cual ya nos hemos referido, y el tercer recurso era el de revisión. No olvidemos que el recurso de revisión se caracteriza en primer lugar porque exige la existencia de tres instancias. O sea, para que haya revisión necesariamente tienen que haber tres instancias, ¿no? Entonces, resuelve la primera instancia, no estoy conforme, apelo, resuelve la segunda instancia y tampoco me encuentro conforme. Y entonces es allí donde interpongo el recurso de revisión. Y otra cosa más, las dos primeras instancias no deben tener competencia nacional. O sea, su competencia desde el punto de vista territorial tendría que ser distrital, provincial, regional, macrorregional, pero no nacional. Recién la tercera instancia tendría esa competencia nacional. Esto justamente nos permite llegar a la siguiente conclusión, que estamos frente a un procedimiento, a un recurso, que muy poco va a existir en la realidad, porque en primer lugar exige tres instancias, cuando sabemos muy bien que la mayoría de los procedimientos tienen doble instancia. Son muy pocos realmente los de tres instancias. Y finalmente es un recurso centralista, porque si la primera, la segunda instancia no van a tener competencia nacional, pero sí la tercera, eso quiere decir que la tercera instancia se va a encontrar aquí en Lima. Y definitivamente eso quiere decir que estamos frente a un recurso centralista, cuando sabemos que, con todo, de todas maneras, todas las dificultades y todos los errores que se han cometido en el camino, lo que se promueve, finalmente lo que se quiere, es la descentralización. Bien, esa es la razón por la cual el recurso de revisión, mucho cuidado, no es que ya no existe en la ley 27.444, eso no lo hemos dicho. El recurso de revisión, según esta norma en la actualidad, está reservado para leyes especiales. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que una ley o un decreto legislativo, o otras palabras, una norma con rango de ley, puede incluir el recurso de revisión en algún procedimiento especial. Pero la ley, insistimos, ya no lo considera como un recurso general. ¿Todo acto administrativo es impugnable? La respuesta es no. Si bien es cierto, la impugnabilidad es una característica esencial, es una característica importante en los actos administrativos, no olvidemos de que esta impugnabilidad, de acuerdo a la ley, solamente se va a ejercer sobre aquellos actos administrativos definitivos. En otras palabras, aquellos actos administrativos que se pronuncian sobre el fondo finalizando la instancia. La impugnación no se ejerce sobre los actos, no es posible ejercerla sobre los actos de trámite. ¿Qué ocurre si es que queremos contradecir un acto de trámite? Tenemos que esperar que se emita el acto administrativo definitivo para recién poder cuestionar, impugnar ese acto administrativo de trámite. Sin embargo, como bien sabemos, las reglas tienen excepciones. Y en este caso estamos hablando de dos actos administrativos que, siendo de trámite, sí son pasibles de ser impugnados. En primer lugar, aquellos actos administrativos que producen indefensión en el administrado, como por ejemplo
el dictado de una medida cautelar. Cuando se dicta una medida, se dicta o se ordena una medida cautelar, lógicamente el procedimiento no ha concluido, no es un acto definitivo, pero está produciendo indefensión en el administrado. Y de la misma manera también los actos que impiden que el procedimiento continúe. Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos aquellos casos donde se declara la improcedencia de una denuncia, evitando que se inicie el futuro procedimiento sancionador. Entonces, ¿es un acto administrativo definitivo? No, pero está impidiendo el inicio de un procedimiento, en este caso, sancionador. Entonces, ya sea porque produzca indefensión en el administrado o ya sea porque impide que el procedimiento continúe, lo cierto es que estamos frente a dos actos administrativos que, no siendo definitivos, se pueden impugnar. La resolución que se emita respecto al recurso tiene que pronunciarse como regla sobre aquello que ha sido cuestionado por el administrado en el recurso respectivo. Es decir, si estamos hablando de una resolución impugnada, ¿no?, donde justamente la resolución se pronuncia sobre 4 extremos, vamos a suponer 4 extremos. Sin embargo, en la impugnación se cuestiona 3 de esos 4, quiere decir que la autoridad administrativa se va a pronunciar sobre esos 3, ya no sobre los 4, porque hay uno de ellos que no ha sido impugnado, y al no ser impugnado quiere decir que queda consentido. Por lo tanto, la autoridad ya no va a pronunciarse, me refiero al superior jerárquico en el caso de la apelación, o la misma autoridad en el caso de la reconsideración, ya no se va a pronunciar sobre aquel extremo de la resolución impugnada que no ha sido cuestionado. Entonces, podemos advertir una suerte de congruencia entre todo aquello que ha sido cuestionado, o sea, los agravios, por llamarlo así, expresados en el recurso, y lo que finalmente se va a resolver. Sin embargo, no olvidemos de que esta congruencia no es absoluta. Eso quiere decir de que la autoridad administrativa, por un tema de legalidad, por un tema de interés público, puede pronunciarse, puede ir más allá de aquello que el administrado ha expresado en su recurso respectivo. Esto ocurre fundamentalmente con los casos en que se declara la nulidad. Si bien es cierto, nosotros nos hemos referido a la nulidad de oficio, dentro de la revisión de oficio, valga la redundancia, fundamentalmente sobre aquellos actos administrativos firmes. Sin embargo, no olvidemos que la nulidad de oficio lo puede declarar la autoridad durante el procedimiento. Bien, vamos a suponer que en este caso se impugna. Bien, pero el administrado que impugna, vamos a suponer una resolución de multa. Bien, donde el administrado fundamentalmente impugna el monto de la multa, por considerar que es abusivo, es exagerado, contrario al principio de razonabilidad, ¿no? Y sin embargo, la autoridad administrativa, al momento de resolver el recurso, puede advertir un vicio de nulidad, de tal manera que podría declarar la nulidad a pesar de que el administrado no lo ha solicitado. Entonces, hay que coger con pinzas el cumplimiento del principio de congruencia. Bien, hay que cogerlo con pinzas en el sentido de que, si bien es cierto, se entiende como regla que la autoridad que resuelve el recurso se va a pronunciar sobre aquello que ha sido cuestionado, solamente sobre aquello que ha sido cuestionado. Sin embargo, hay casos excepcionales donde se puede ir más allá, como por ejemplo los casos en que la autoridad advierte un vicio de nulidad que a su vez no ha sido, digamos, sustentado, no ha sido invocado por el administrado en su recurso. Y hablando de nulidad, no olvidemos que la nulidad en el ámbito administrativo peruano no es un recurso, porque no olvidemos que la idea de un recurso es cuestionar el fondo de la decisión, el curso que ha tomado la decisión. Bien, en la nulidad no, como bien sabemos, se cuestiona únicamente la forma, la validez. Es por ello que la nulidad se va a solicitar a través de un recurso, o sea, se solicita la nulidad a través de la reconsideración o a través de la apelación, pero la nulidad por sí sola no constituye un recurso. De la misma manera, la queja, ¿no?, que es aquel cuestionamiento que se plantea cuando existe un defecto en la tramitación, tampoco constituye un recurso, a pesar de que en algunas leyes especiales lo denominan recurso en queja, pero no es un recurso propiamente dicho, en la medida que no se está cuestionando el fondo de la decisión,
sino lo que se cuestiona aquí es un defecto en la tramitación. No olvidemos que cuando el administrado presenta el recurso administrativo, de acuerdo, digamos, a la modificación que ha tenido la ley 27.444 en el año 2016, se está iniciando, digamos, un procedimiento, podríamos decir, entre comillas, nuevo, el procedimiento recursivo o recursal. O sea, la autoridad administrativa, cuando se inicia un procedimiento de parte de oficio, tiene como obligación la emisión del acto administrativo. ¿Bien? El acto administrativo que responde a la finalidad con que inició ese procedimiento. Entonces, la autoridad ya cumple con la emisión del acto administrativo. Sin embargo, si el administrado no está conforme con él, como ya hemos dicho, puede presentar su recurso ejerciendo su derecho de contradicción. Sin embargo, con la presentación de este recurso ya estaríamos frente a un procedimiento nuevo, el denominado procedimiento recursivo recursal, que culmina con el acto administrativo que emita la autoridad, la misma autoridad o el superior jerárquico sobre el recurso presentado, ya sea reconsideración o apelación respectivamente. Entonces, cuando ustedes adviertan el término procedimiento recursivo, procedimiento recursal, es aquel que se inicia con la interposición del recurso de respectivo. Entonces, estamos hablando de un procedimiento que podríamos decir iniciado de parte, porque es el administrado el que interpone el recurso. Por lo tanto, el recurso administrativo está sujeto también a silencio administrativo. Si la autoridad, la misma autoridad que emitió el acto en el caso de la resolución o el superior jerárquico en el caso de la apelación no se pronuncia en el plazo que establece la ley, se puede aplicar el silencio administrativo. Obviamente la pregunta natural sería, ¿y qué silencio administrativo es el que se tendría que aplicar? ¿El positivo o el negativo? La respuesta es que se tiene que aplicar el silencio administrativo que corresponde al procedimiento inicial. Por lo tanto, si el procedimiento inicial se somete a un silencio negativo, el recurso también se somete a un silencio negativo. Si el procedimiento inicial se somete a un silencio positivo, el recurso también queda sometido a un silencio positivo. Si lo que ustedes solicitan, por ejemplo, es un permiso de pesca donde se aplica el silencio negativo y ustedes en ese procedimiento en que han solicitado el permiso de pesca impugnan, en ese procedimiento recursivo que se inicia con su impugnación, con su apelación, por ejemplo, se somete a silencio negativo porque es el silencio del procedimiento inicial. Pero si estamos hablando de una autorización municipal que está sujeta a silencio positivo, entonces en el caso que ustedes impugnen, esa impugnación también queda sujeta a silencio positivo. Un caso especial lo constituyen los procedimientos sancionadores. ¿Por qué? Porque la misma ley establece expresamente, me refiero a la ley 27.444, que el recurso que se interponga en los procedimientos sancionadores está sujeto a silencio negativo. Muy bien, hemos desarrollado los aspectos más importantes de la revisión de los actos administrativos. No olvidemos, está regulada en el título tercero de la ley 27.444 y es sumamente importante porque es a través de esta revisión donde la autoridad va a poder cotejar si esos efectos jurídicos del acto administrativo pueden ser modificados, pueden ser cambiados o finalmente se van a mantener. No olvidemos que para un sector importante de la doctrina, estos recursos administrativos, que no es otra cosa más que la materialización del derecho de contradicción del administrado, más que materializar un derecho fundamental, el de contradicción, digamos, constituye una carga. La carga que tiene que soportar y que tiene que cumplir el administrado para que luego pueda ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva a través de una demanda contenciosa administrativa. Y es que no olvidemos, tenemos que transitar por todos los recursos para finalmente agotar la vía administrativa. Y agotada la vía administrativa, podemos ya interponer una demanda contenciosa administrativa. Agradecemos una vez más a EGACAL Escuela de Derecho por esta oportunidad de trabajar con ustedes lo más importante de la revisión de los actos administrativos. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. EGACAL Escuela de Derecho.